Buenas noches, de nuevo nos encontramos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá que no solamente le hace análisis a los temas más importantes de la realidad en Bogotá, igualmente nos dedicamos al debate, que es realmente lo que nos interesa desde el punto de vista de conocer cómo van las políticas públicas en Bogotá, cuál es la recepción que tiene en diferentes sectores de la sociedad, de qué manera mediante el control político y la orientación podemos tener unas mejores ideas sobre este tema. Hoy, en esta noche, tenemos un asunto que igualmente no solamente nos interesa, compromete las finanzas de la ciudad, es quizás uno de los asuntos más interesantes que se han discutido en América Latina. Vamos a discutir sobre los peajes urbanos en Bogotá. Tengo dos invitados de primera línea, pero antes de entrar con la presentación y de lleno en el debate, veamos una nota introductoria de Mónica Valle. Estamos en la calle 13, uno de los lugares donde se tiene prevista la instalación de los peajes urbanos por congestión. En la autopista norte, en la carrera séptima y en la vía Villavicencio también se instalarán estos peajes que, según el distrito, tienen como fin conseguir recursos para la construcción de vías nuevas y también para la ampliación de vías actuales. Desde este mismo instante, particularmente están siendo enfocados en las vías de entrada a la ciudad. Conductores mostraron sus dudas e inconformidades frente a esta medida. Como los peajes urbanos aquí no se necesitan, entonces pues le afecta a uno la economía. Pues me parece algo que está por fuera del beneficio de los ciudadanos, porque tras de que tenemos un ingreso limitado y hay una cantidad de cosas en la canasta familiar, un gasto más puede afectarnos a nuestras familias. Sin embargo, la opinión varía, pues algunos ciudadanos están de acuerdo con los peajes y se usan como estrategia para normalizar el tráfico. Pues si va a ser para arreglar las calles que están tan mal, pues no vería tan malo. Los peajes urbanos operarán en casetas encargadas y los limítrofes tendrán un aumento en las tarifas del 13%. Ahí tenemos el informe de Mónica que nos deja unos elementos muy interesantes que ya vamos a entrar en el debate de lleno. Primero tengo que presentar a quienes nos acompañan en esta noche. En primer lugar, presento al doctor Mauricio Rico, arquitecto, director de una corporación muy importante y de gran impacto, por lo menos en la consulta de las políticas públicas. Hablamos de Corposéptima. Doctor Rico, buenas noches. Muy buenas noches, Jairo. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, por diferentes motivos, compartir con usted. Y nuestro invitado central y de lujo, tenemos al concejal Roger Carrillo, miembro del Partido Conservador, economista, politólogo, aunque entramos antes de las cámaras en un debate sobre ese particular, realmente es magíster en estudios políticos, pero la ley colombiana dice que son politólogos. Concejal, es un gusto tenerlo esta noche. Jairo, muchas gracias, el placer es mío y por supuesto compartir aquí con el doctor Mauricio en este debate que me parece de mucho interés para la capital de la República. Muchas gracias, concejal. El tema general, peajes urbanos en Bogotá. Doctor Rico, ayúdeme con algo. Vimos la nota. Yo tengo muchas dudas sobre el tema todavía. ¿Qué es un peaje urbano? Es un cobro que la ciudad le hace a los ciudadanos por el uso público de sus vías, de sus calles. Eso es básicamente. Pero ahí vale la pena diferenciar entre el peaje sobre una vía y el uso de una vía o el peaje sobre el uso de una zona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es eso? Uno es, pues básicamente yo entro... Paso por una carretera, paso por una la carretera séptima. Y yo pago por el uso de esa carretera. Sí. El otro, que es, que digamos, es un mejor tema, y es que cuando yo entro a una determinada zona de la ciudad, yo pago por entrar en carro a esa zona de la ciudad. Y los dos producen efectos completamente distintos, y valdría la pena mirar muy bien para dónde va esta administración, si cobra por acá o cobra por allá, porque los efectos son completamente distintos. Concejal, ¿para dónde va la ciudad entonces con este tema, con el abrebocas del doctor Rico? Bueno, digamos que los peajes urbanos están contemplados en la ley y reglamentados por el Ministerio de Transporte, por el decreto 2883 del 2013. Y lo incluimos en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, como un mecanismo para obtener unos recursos. Ahí se plantearon alrededor de 3.1 billón de pesos para vías nuevas y para mantenimiento de vías. Por supuesto que este es un instrumento que lleva muchos años y que ha sido aplicado en muchas ciudades del mundo. Conozco uno muy bueno, el de Santiago de Chile, el que lo lleva uno al aeropuerto. Correcto, en Londres lo hay, y en Chicago, y en muchas capitales del mundo.
Sin embargo, yo creo que Bogotá no está preparada, doctor Mauricio, para implementar este mecanismo de peajes urbanos. ¿Por qué? Primero, porque hay que construir nuevas vías. Ese es el primer punto. Lo segundo, nosotros no hemos resuelto un problema fundamental y es el mejoramiento del sistema integrado de transporte público. Mientras no avancemos nosotros en tener más vías, en tener el metro de Bogotá, en tener un transporte público eficiente, implementar estos cobros de peajes para descongestionar vías, me parece a mí que es apresurado. Yo no lo veo por lo menos en la administración de Enrique Peñalosa. Lo veo con una mirada que se habla. ¿Está de acuerdo con el concejal Carrillo? A ver, sí, digamos, creo que a la ciudad como cuando uno estaba chiquito, que siempre lo decían con pantalones cortos, creo que la ciudad todavía está en pantalones cortos. Todavía no ha llegado el momento de usar los largos, como le decían a uno. ¿Lo largo sería el peaje? Los largos sería cumplir un mínimo de requerimientos para poder entrar a decir que yo le cobro a los ciudadanos por usar la ciudad. Uno de ellos sería nuevas vías, mejor sistema. ¿Cuáles otros? A ver, yo creo que hay varias cosas y coincido con el concejal. Un primer elemento para yo poderle decir al ciudadano que le cobro porque use su carro privado, es que la ciudad debe tener un sistema de transporte completo. Y hoy en día pues estamos lejos de tener un sistema de transporte completo. Entonces, cuando yo no he resuelto este tema, yo no le puedo decir al ciudadano, le cobro y no le ofrezco ninguna opción. Pues porque es que yo le puedo decir, le cobro y usted escoge si paga o usa un sistema de transporte eficiente. Bogotá hoy no tiene un sistema de transporte eficiente. Pero además, aquí hay un tema en el cual nosotros le hemos dado muchas vueltas y la congestión de Bogotá no es producto de una gran cantidad de carros. Nuestra motorización está lejos de llegar a la motorización de ciudades como Sao Paulo, que está sobre 600 y pico de vehículos por kilómetro, o Ciudad de México, que está sobre los 700. Bogotá, hoy, estamos en 175, 180 vehículos por kilómetro. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros usamos ineficientemente nuestra malla vial. Y para completar el tema, el comportamiento de los ciudadanos para mí es uno de los grandes problemas que genera congestión, que genera problemas de retardo en la vía, cuando la gente deja botado su carro en cualquier esquina, en cualquier lado, cuando la gente se para indistintamente a 5 minuticos, los consabidos 5 minuticos, tranquilo, que eso genera unos problemas muy graves en el flujo vehicular. Entonces, creo que hay que dedicarle buena parte del tiempo a solucionar estas problemáticas antes de entrar a hacerle un cobro a los ciudadanos cuando no hemos solucionado lo fundamental en la movilidad de la ciudad. Concejal, preguntarle a un hombre que representa los intereses de la sociedad en Bogotá, como concejal, sobre la cultura de los ciudadanos, ¿estamos preparados en Bogotá para esto? Yo creo que no, yo creo que todavía nos falta. Yo creo primero que hay que resolver unos temas fundamentales en la ciudad para poder implementar estos peajes urbanos. Si bien es cierto que Bogotá tiene alrededor de 2.5 millones de vehículos, más los que entran y salen permanentemente, esto genera, digamos, un problema grave de tráfico de transporte, donde la velocidad promedio, digamos, está en 20 o 10 kilómetros. Eso es muy grave para una ciudad como Bogotá. Entonces, aquí primero tenemos que resolver unos temas fundamentales. Construir, por ejemplo, la avenida longitudinal de Occidente. Llevamos 50 años comprando predios, ¿cierto? Y con eso nos permitimos nosotros descongestionar el occidente de Bogotá. Transmilenio por la 68, Transmilenio por la Boyacá. Tengo mis dudas y lo dejo planteado aquí. Yo sé que mi colega que está aquí al lado pues, es defensor de Transmilenio por la séptima, pero yo tengo dudas sobre esa obra. Yo creo que debiéramos pensar en otra alternativa, por ejemplo, un tranvía, ¿sí?, que genere menor impacto ambiental, menor impacto en ruido, ¿cierto?, y que no vaya a generar un detrimento patrimonial de los inmuebles de ese sector. Entonces, resolvamos primero los problemas de movilidad y después sí entremos nosotros a establecer estos peajes, que son unos instrumentos que permiten recaudar dinero para descongestionar, para desestimular el uso del carro también, ¿no? Pero si no hemos resuelto
lo fundamental, que es el Difícilmente sistema entramos integrado en de otro. transporte público, pues difícilmente vamos a entrar nosotros a establecer el cobro de unos peajes. Me parecería que esto no tendría, digamos, la suficiente legitimidad para hacerlo. Entonces, yo creo que una inquietud, doctor Mauricio, esto es un saludo a la bandera, este tema de los peajes urbanos en el momento que vivimos en Bogotá, por lo que les escucho a ustedes dos, no es el momento, no estamos preparados, la sociedad quizás tiene muchos peros. Me quedo con una palabra y es el tema a discutir. Fíjese, una de las personas que participaba en la nota introductoria de Mónica Ballén decía, esto es un gasto más, no estamos preparados, un gasto más, la gente va a tener un desgaste muy fuerte. ¿Está en la agenda de las políticas públicas para Bogotá este tema? Voy a empezar por el otro lado. Sí. Bogotá es una ciudad muy desigual Sí. en términos de lo que sucede en ella y cómo se usa la ciudad. Generar un cobro a un porcentaje muy pequeño de la población, más o menos el 15% de la población de Bogotá usa carro. Y de ese 15%, ¿cuál es el que tiene la capacidad de pago? Y entonces se vuelve en un tema bastante exclusivo para las personas que tienen capacidad de pago, que pueden usar una vía en unas mejores condiciones que, digamos, el 85% de la población que no tiene carro. Entonces ahí generamos una brecha más en esa inequidad que creo que socialmente no es conveniente entrar a plantear el uso de una vía por unas personas que tienen capacidad de pago, generando una brecha más grande en el uso de la ciudad, en el uso equitativo de la ciudad. Pero por el otro lado, si lo que vamos a hacer es una zona que tiene un mejor comportamiento, en términos, porque son todos los que entran a usar una zona pagarían, también es inequitativo, ¿cierto? Claro, en última instancia le puedo negar la entrada a alguien a esa zona. De hecho, uno se la cierra porque si no tiene capacidad de pago, pues no entra. O yo lo convenzo de que use el sistema de transporte, pero como no tenemos sistema de transporte, pues la decisión es facilísima. Concejal Carrillo, entonces, ¿en qué quedamos con esto? O sea, No. no estamos preparados para la zona, no estamos preparados para la vía, no tenemos un sistema, no hay requerimiento. ¿Qué vamos a hacer con los peajes? El instrumento es bueno, uno no puede negar de que este es un instrumento válido que ha sido utilizado en muchas ciudades del mundo, Roma, Londres, Singapur, Estados Unidos, en muchas ciudades, y ha sido eficiente para recaudar recursos para el mejoramiento de vías. Pero es claro que nosotros primero tenemos que hacer unas inversiones. Nosotros hemos aprobado el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, el más ambicioso en toda la historia, alrededor de 90 billones de pesos. Y de esos 90 billones, casi 40 billones van para infraestructura. Nosotros lo que esperamos, ¿no?, desde el Consejo de Bogotá y por supuesto todos los bogotanos, es que estas inversiones se hagan en estos 2 años que le quedan de administración de Enrique Peñalosa y que logremos mejorar la infraestructura construyendo más kilómetros de vías, porque la ciudad creció, Sí. pero no creció igual en el número o en el kilómetro de vías y en tener un transporte público eficiente, es decir, avanzar en la implementación del sistema integrado de transporte público. En eso no se avanzó. Es decir, llevamos un retraso, Jairo, de más de 50 años. Entonces yo creo que hagamos estas inversiones y tal vez el próximo alcalde que llegue tendría esta posibilidad como mecanismo que es necesario para descongestionar y por supuesto para tener unos recursos que nos permitan construir, hacer mantenimiento, establecer también, porque no solamente es establecer unos peajes urbanos, Sí. sino que también tenemos que establecer unas excepciones de quién pueden utilizar Una logística y para una ello, de logística, por recaudo. ejemplo, las ambulancias que estarían exentas, los taxis, y hay que establecer una serie de mecanismos que todavía no los tenemos claros. Hay que presentar unos estudios de viabilidad económica Sí. para solicitar, digamos, la implementación de un peaje urbano. Así que esto es un tema que todavía le falta mucho. El tema creo que estaba crudo todavía. Entonces. Yo tengo mis serias dudas de que eso lo alcancemos a hacer en la administración del alcalde Peñalosa. Concejal y doctor Rico, un breve momento. Me gustaría que viéramos, no sé si producción me puede ayudar, una gráfica relacionada con este tema que yo creo que nos da no solamente la oportunidad de ver cuáles serían las vías, objeto de trabajo de esta política pública que está todavía en etapa de construcción. Sí.
Miremos, por ejemplo, está la ALO, que ya la traía a colación, el concejal Carrillo, hablamos también de la calle CEM, un túnel vía La Calera, hay otras vías en donde es posible adelantar este proceso, pero yo tengo unas preguntas sobre este particular. La nota característica de lo que yo veo, y le pido el favor a ustedes que me corrijan como expertos, es que son vías muy congestionadas, en donde el nivel del tráfico, no solamente en hora pico, sino de manera generalizada, alcanza unas cotas muy importantes. Si nosotros empezamos a poner peajes en estas zonas, doctor Rico, estamos haciendo mayor exclusión, como usted decía. ¿Esas serían las vías adecuadas? ¿Dónde queda la séptima, por ejemplo? A ver, aquí hay un tema y el ejemplo, y tú lo colocaste con Santiago de Chile. Sí. Los peajes urbanos que se han colocado sobre las vías en Santiago de Chile y especialmente la costanera ha producido que inicialmente con el cobro del peaje el uso de la vía disminuye, digamos. Es el primer impacto. Es el primer impacto. En el mediano plazo, la vía se vuelve a llenar. O sea, no estamos produciendo un cambio donde lo queremos hacer y es disminuir el uso del carro privado. Desincentivar el carro. Y descongestionar la ciudad. O sea, lo que ha demostrado el peaje en las vías urbanas, en el caso de Santiago, es que volvemos a llenar las vías, que es un poco la teoría del tráfico inducido, que no importa lo que hagamos, siempre las vías se van a llenar. Cuando usted habla de mediano plazo, ¿cuánto tiempo? ¿De 5 años? Sí, llevan 4 o 5 años con las vías que se construyeron Sí. en Santiago, y hoy en día no hay pues hay un menor valor, pero no es una diferencia muy grande entre el uso inicial y el uso que tienen actualmente las vías. Entonces se hizo unas grandes inversiones en tecnología, en tráfico inteligente para poder controlar y regular el tema, en cámaras para poder saber quién entró y quién no entró, que no producen los efectos deseados de disminuir el uso del carro privado o desincentivar el uso del carro privado y disminuir la congestión en la ciudad. Entonces creo que ahí hay que mirar muy bien, porque es una inversión muy alta que en términos del mediano y del largo plazo no produce los efectos deseados. Concejal. Bueno, en el gráfico que mostrabas 2 vías fundamentales. La avenida longitudinal de Occidente. Esta administración está planteando la construcción de esta vía a través de alianza público-privada. No ha habido todavía la primera alianza público-privada en Bogotá. Lo intentó Petro, lo intentaron otras administraciones y no se logró. Entonces, esto también me genera a mí un problema grave porque no tenemos los recursos hoy para construir esa obra que es fundamental, donde podríamos tener un peaje urbano, ¿no? La otra es la de La Calera, por la calle 100. Esa obra es necesaria. Yo creo que el tema de la vía La Calera es una vía muy angosta y que ha generado muchos accidentes. Un embotellamiento. Y un embotellamiento monumental. enorme, que hay que solucionarlo. Yo creo que esa sí es una obra urgente. Pero aquí tenemos un problema grave y es el de los recursos, ¿no? Le aprobamos ya el cupo de endeudamiento para la construcción de unas vías importantes, entre ellas Transmilenio por la séptima, de la cual usted es muy partidario. Vamos a aprobar en los próximos días las vigencias futuras para la primera línea del metro de Bogotá. Eso es fundamental. Yo he venido insistiendo hace muchos años la necesidad de que tengamos unos sistemas de transporte masivos que se complementen con el Transmilenio. Yo creo que si Peñalosa logra dejar esa obra adjudicada, nosotros hemos dado un paso adelante en el mejoramiento de la movilidad en Bogotá. Yo quiero volver con usted y estoy con usted, doctor Rico. Concejal Carrillo, cuénteme algo. Usted le cita mucho el tema aquí a Mauricio sobre su aprobación o beneplácito en cierta medida de Cuerpo Séptima por Transmilenio, por esa vía. ¿Son compatibles Transmilenio por la séptima, un peaje urbano por la séptima? ¿Tendría algún impacto especial? Yo tengo serios reparos. La primera es que ese es un corredor muy angosto. Lo segundo, habría que gestionar la compra de alrededor de 300 predios, donde el metro cuadrado oscila entre 5 y 10 millones de pesos. Y lo tercero, yo creo que podríamos entrar a generar un impacto ambiental inmenso en ese corredor. Yo soy partidario, y se lo he dicho al alcalde, y se lo he dicho a la directora del IDUT, a la doctora Janet, en que miremos otra opción, ¿sí? Que sea mucho más acorde con ese corredor y que genere mejor impacto, que genere el menor impacto ambiental posible. Entonces,
el tema está ahí, pero gestionar 300 predios en ese corredor no es un tema nada fácil. ¿Pero el peaje lo podemos poner? Sin duda se puede colocar. Al final, por la 200, por la 220, podríamos tener eso, por supuesto, para el mejoramiento de la vía y descongestionar también ese corredor que tiene un buen volumen de tránsito. Sí. Doctor Rico, ¿qué hacemos? Transmilenio por la séptima y le metemos peaje. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, ahí sí hay Las que dos no escoger. vamos. Las dos no vamos porque es que el cobro no se lo estamos haciendo, digamos, a los ciudadanos de Bogotá, se lo estamos haciendo a unos ciudadanos que usan Bogotá para trabajo, para venir. Dormitorios, sí. Pero viven en Chía, en Zipaquirá, y son a los que le estamos generando el cobro, que sería un cobro bastante bajo si lo colocamos en la calle 200, como dice el concejal, pues es un cobro que no sería representativo o no generaría unos ingresos significativos para la ciudad. Pero creo que aquí, y como lo plantean el tema y en lo que estábamos antes, hay que resolver cosas fundamentales del transporte para la ciudad. Y en este caso, Bogotá se desarrolló y creció y está todo en el borde oriental de la ciudad. Sí. La oferta de empleo, la Sí. oferta de trabajo, de educación, servicios de salud, hospitales, etcétera, todo está concentrado allá. Hoy en día, si yo sumo Santa Fe, Chapinero y Usaquén, tengo 3,5 millones de personas de población flotante, que en términos efectivos son 3,5 millones de viajes, de gente que no vive en la localidad, que vienen de afuera, que yo tengo que resolver el tema. Entonces, no es resolver el tema de la SAC, es resolver un tema de la ciudad de 3,5 millones de viajes día, que hoy no tenemos, volvemos al principio, un sistema, porque Transmilenio en todo el día no mueve sino 2,5 millones de viajes. 1,200,000. O sea, ahí ya tenemos un desfase. Ahí tenemos desfases muy fuertes que hacen viable en cierta medida otro tipo de alternativas. Doctor Rico y concejal Carrillo, los invito a conocer la opinión del doctor Fabio Zambrano, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. Esta propuesta de los peajes urbanos se corresponde con el primer modelo de ciudad o con el segundo modelo de ciudad. Vale decir, con la ciudad del siglo XX o con la ciudad del siglo XXI. Estamos en una ambivalencia muy fuerte entre dos modelos de ciudad y la impresión que uno tiene es que el modelo de peaje se corresponde con el modelo de ciudad del automóvil. Y por lo tanto, ahí tenemos nosotros una contradicción y un punto de roce que todavía no se define. Los peajes urbanos es una muy buena opción para financiar las obras de infraestructura como las grandes avenidas, los túneles, los pasos rápidos pensados para el automóvil. Pero esa es la ciudad del siglo XXI, esa es la ciudad de espacio, esa es la ciudad amable con el peatón, eso no está claro. Fabio Zambrano, profesor de la Universidad Nacional. Voy con usted, concejal Carrillo, porque usted planteaba en cierta medida cosas muy interesantes que ya aquí este experto, que es muy reconocido a nivel nacional, trae a colación. Y usted decía, es una herramienta de financiación para ciertos proyectos. Pero yo le quiero hacer la pregunta que deja entre el tintero nuestro experto. ¿Los peajes urbanos son para la ciudad del siglo XXI? ¿Es lo que queremos nosotros dejar a las próximas generaciones? El doctor Fabio tiene mucha razón. Yo creo que estamos todavía en la ciudad del siglo XX y tenemos que dar ese tránsito al siglo XXI y nos hemos demorado 50 años y no hemos pasado al siglo XXI. Entonces tenemos que hacer ese tránsito. Nosotros llevamos hablando, por ejemplo, del metro de Bogotá alrededor de 70 años. Sí, y está sobrediagnosticado, ¿no? Y aquí lo que ha habido son unos egos políticos, ¿no? Que no han permitido que la ciudad avance en el desarrollo de lo que es el transporte urbano, en el mejoramiento de un sistema de transporte público eficiente y masivo. Entonces yo creo que tenemos hoy es que resolver, yo creo que Peñalosa tiene unos retos inmensos, porque los recursos pues están ahí para que se avance, para que se deje contratada una serie de obras que son fundamentales para el mejoramiento de la movilidad de Bogotá. Ese es el gran reto y si logramos eso con Peñalosa, pasamos al siglo XXI. Perfecto. Doctor Rico, ¿y usted cuál es su posición? Hay un estudio bien interesante que entregaron hace como 15 o 20 días del BID sobre el desarrollo de las ciudades en América Latina. Sí. Y plantea algo que acaba de decir el concejal.
nosotros tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de la ciudad. En el caso de Bogotá, la brecha es demasiado grande. Sí. ¿Qué genera este espacio entre el desarrollo y el crecimiento? Esa diferencia es lo que se conoce como los cobros de congestión o los costos de la congestión, que es que no tenemos infraestructura para mover ni transporte, Sí. ni vehículos privados, ni un sistema de logística de carga, no la tenemos. Y eso que genera en la ciudad unos enormes problemas de congestión que genera costos. Costos que lo asumen los ciudadanos en tiempo, en productividad, que lo asume la ciudad también, ¿cierto? Entre personas que se demoran 3 o 4 horas al día en un bus, son horas que está perdiendo en calidad de vida o está perdiendo la empresa en horas de trabajo. Entonces creo que cerrar esa brecha es donde tenemos que poner una tarea muy fuerte de empezar a cerrar esa brecha entre el desarrollo y el crecimiento de la ciudad, y creo que es una tarea importante en la cual habrá que hacer unas inversiones muy grandes, pero estoy de acuerdo con el profesor Fabio Zambrano. ¿Qué ciudad queremos allá adelante? Y creo que esa es la pregunta que vale la pena responder, porque estamos resolviendo problemas del siglo XX e inclusive en algunos puntos del problema del siglo XIX. Deme un segundo, doctor Rico. En contraste, siempre le damos la oportunidad a los ciudadanos, no solamente que dirijan preguntas a los concejales, sino recuerden todos que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá. Escríbanos, no olvide escribir numeral contraste, para que tengamos la oportunidad no solamente de hacer un seguimiento preciso a sus inquietudes, sino trasladar estos temas al Consejo. Hoy hay un ciudadano que está interesado en plantearle una pregunta al concejal Carrillo. Producción, vamos por él, con la pregunta. Mi nombre es Rigoberto Acosta. Mi pregunta es para el concejal Roger Carrillo. Concejal, si no es con peajes urbanos, ¿cómo buscar entonces recursos para construir nuevas vías? Concejal Carrillo, ahí tiene una pregunta interesante. Una pregunta muy interesante, Rigoberto, eso es muy claro. Hay que hacer otros esfuerzos, como los estamos haciendo en este momento en el Consejo de Bogotá. Hay varios mecanismos. Están las vigencias futuras, están los cupos de endeudamiento y están la valorización, que es una contribución que pagan los contribuyentes por beneficio local. Yo presenté una ponencia negativa frente a un acuerdo de contribución que presentó el alcalde Enrique Peñalosa porque lo consideré inconveniente en ese momento. Sí. ¿No? El momento económico, hay obras que no se han terminado, que han sido pagadas por los contribuyentes. Yo le dije, generemos primero confianza, terminemos ese paquete de obras que ya están canceladas. Pero, por supuesto que yo creo que aquí hay que hacer unos esfuerzos financieros distintos a los de los peajes para poder nosotros establecer unos peajes que nos permitan nosotros construir nuevas vías, establecer mantenimiento, disminuir la congestión vehicular en algunas entradas de Bogotá, como están planteadas hoy en el plan de desarrollo. Entonces yo creo que resolvamos primero lo fundamental y después sí podemos avanzamos con otros temas. Avanzamos al siglo XXI, como dijo aquí el profesor. Doctor Mauricio Rico, ¿algún comentario sobre la respuesta? Sí, creo que uno de los activos más grandes que tiene la ciudad con la cual puede producir riqueza es el suelo urbano y los usos que se puedan dar en ese suelo urbano. Y la ciudad hasta la fecha de hoy no ha usado uno solo de los instrumentos de gestión del suelo. La plusvalía está ahí, pero pues no se usa porque no hay proyectos para generar plusvalía y para recuperarla después. No hay una norma urbana que permita captar esa plusvalía. Entonces, creo que la ciudad tiene en sus manos una serie de instrumentos que no está usando para generar recursos extras, recursos muy poderosos, porque es vía el valor del suelo, que es como lo dijo el concejal hace un rato, el valor del suelo, por ejemplo, en el caso de la séptima, es bastante alto. Sí. Si o en la zona rosa es muy alto, la zona el tema rosa, que usted maneja. Si yo genero proyectos urbanos que me capturen esa plusvalía, estoy generando recursos para la ciudad. Entonces, yo necesito
como ciudad y como administración, usar esos instrumentos para generar recursos de otra fuente que no sea el bolsillo de los ciudadanos. Muchas gracias. Acompáñenme, por favor, porque hace 8 días tuvimos la oportunidad de dejar una pregunta a todos los ciudadanos sobre un tema de debate muy interesante relacionado con el subsidio SITP para las personas en condiciones de discapacidad. La pregunta que dejamos planteada hace 8 días es la siguiente: ¿está de acuerdo con que vuelvan subsidios SITP Bogotá a personas en condición de discapacidad? La respuesta de los ciudadanos fue la siguiente: 80% sí, 20% no. Ahora, les dejamos planteados la pregunta sobre este importante tema, los peajes urbanos en Bogotá, su viabilidad, su importancia, la necesidad de hacerlo en estos momentos pensando en una ciudad completamente diferente. Los dejo con la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo con la implementación de peajes urbanos en Bogotá? Puede votar sí o no. Y no olvide seguirnos en @Consejo de Bogotá y poner el numeral contraste para que tengamos la oportunidad no solamente de contestar, sino ser interlocutores de todos ustedes. Caballeros, concejal Carrillo, muchas gracias por acompañarnos. A usted por la invitación, Jairo. Muy complacido aquí de compartir con el doctor Mauricio. Doctor Rico, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, un tema interesantísimo y esperemos que a la ciudad le vaya muy bien. Muchas gracias, y a ustedes los televidentes, no olviden nuestra cita en Contraste todos los jueves a las 9 de la noche en Canal Capital.